Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos alumnos. Proseguimos con algunos trabajitos prácticos de Word. Vamos a ver en esta oportunidad algunas herramientas más. La primera que quiero que veamos es borrar formato. Insisto que yo estoy trabajando con la versión 2016. Ustedes en la versión que tengan en su computadora buscarán dónde está la herramienta, que a veces no está a simple vista, a veces está en algún otro menú, a veces está en el mismo menú pero un poco más atrás, más adelante. Búsquenla, la herramienta está. Vamos a ver borrar formato, porque entonces vamos a modificar el formato a todo el texto. Supongamos que yo recibo un documento con ciertas características como negrita, cursiva, subrayado, espaciados, etcétera, cosas que hemos hecho hasta ahora, y quiero modificar todo eso. En vez de seleccionar uno de los objetos, en este caso el primer párrafo, y quitarle la negrita, quitarle el subrayado, quitarle el color de fondo, cambiar el color de la letra, cambiar la alineación, cambiar el tamaño, ¿sí? En vez de hacer herramienta a herramienta, o sea, ir deshaciendo el formato hasta que yo lo quiero, lo que podemos hacer es borrar el formato de todo el texto. Yo voy a utilizar aquí una herramienta que va a borrar todos los formatos en un solo clic, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es, como siempre, seleccionar el objeto que deseo modificar. Va a hacer todo esto y voy a introducir una herramienta antes. Nosotros estamos trabajando con un texto corto. Si tuviese yo más páginas, más palabras, y yo quiero seleccionar todo el texto, en vez de ir seleccionando de a una cosa, o con el mouse o con el teclado, como fuese, puedo seleccionar todo el texto de punta a punta con una sola herramienta. Vamos a utilizar seleccionar, la herramienta seleccionar, y seleccionar todo. Ahí lo que hace es, obviamente, me pinta de punta a punta, desde el primer carácter hasta el último del texto. Insisto, el texto nuestro es corto para que se vea bien, pero podrían ser 10 páginas y va a seleccionar las 10 páginas. Entonces, luego de seleccionado, vamos a aplicarle el borrar todo el formato. Entonces, porque esto me queda en gris, color automático, sin color. Ajá, bueno, este no me lo había cambiado, puede pasar, pero fíjense que me borró el interlineado, me borró el tipo de fuente, el tamaño, quito negrita, quito cursiva, quito subrayado, quito el color de resaltado, el color de texto, ¿sí? Me llevó el texto a los parámetros predeterminados del Word, que en este caso el tipo de fuente es New Roman Times New Roman, y la altura o tamaño de texto o de fuente es 10. Me borró, insisto, todo el formato. Para eso está esta herramienta, que es borrar todo el formato, valga la redundancia. Vamos entonces a ponerle un formato a esto. Yo voy a agregar acá, esto hicimos la otra vez, vamos a agregar un espacio después del párrafo para que se entienda que es un título y después viene el párrafo. Vamos a agregarle al final del segundo título también un espacio después del párrafo, y al primer párrafo aquí detrás vamos a volver a hacer lo mismo, agregar espacio después del párrafo, que insisto son las herramientas que corresponden, en vez de hacer enter para que me quede el espacio. Fíjense que si yo habilito la herramienta mostrar todo, entonces en este espacio, en estos espacios que acabo de generar, no hay
un símbolo de enter. El espacio que yo hice no es un párrafo vacío o un renglón vacío, sino que lo que aquí hay es un espacio como corresponde y utilizamos la herramienta que corresponde. Vamos a aplicarle en esta oportunidad al primero y segundo párrafo. Vamos a volver a justificarlos para que quede prolijito, pero supongamos que lo que yo quiero hacer, y a diferencia de lo que hicimos en trabajos prácticos anteriores, es no voy a modificar lo tengo acá, se me fue la palabra, no vamos a modificar los márgenes. Voy a hacer esto. A este párrafo lo que yo la herramienta que voy a aplicar es, le voy a modificar la sangría. La sangría es diferente del margen. El margen es el espacio entre el borde de la hoja y donde comienza el texto. En cambio, una sangría es el espacio de donde comienza el texto hasta donde yo quiero que realmente comience. Vamos a verlo. Aquí podemos acceder de dos maneras. Podemos hacer un clic derecho sobre el texto seleccionado y vamos a la opción párrafo. Se abre esta ventanita, o tenemos otra manera de entrar, que es siempre, por supuesto, con el objeto o el texto seleccionado. Aquí tiene en la sección de párrafo, en el campo párrafo, perdón, tenemos esta pequeña flechita donde si yo hago un clic aquí, lo que se me abre es esta ventanita, que es lo mismo, insisto, que hacer derecho párrafo. Se me abre esta ventanita donde tengo algunas otras herramientas para trabajar que no son las que están aquí a la vista. Aquí a la vista siempre están las herramientas más utilizadas. En este caso, como vamos a utilizar otras herramientas que no están aquí, vamos a abrir la ventana de cualquiera de las dos maneras que ustedes quieran, y lo que vamos a hacer es modificar la sangría, que como les decía recién, es el espacio que existe entre la línea del margen y el texto. Vamos a decirle que la sangría izquierda va a ser de 2 centímetros y la derecha también vamos a ponerle 2 centímetros. Vamos a aceptar el cambio. Entonces fíjense que ahora el espacio del margen se sigue manteniendo igual, pero lo que yo modifiqué es la sangría, el espacio que existe entre el margen y donde comienza el texto. Pasó lo mismo a la derecha y a la izquierda. Acá tengo se me van las palabras. Acá tengo el margen y aquí tengo la sangría, ¿sí? Me lo muestra, la regla me muestra dónde está ubicada. Entonces yo generé aquí un espacio, ¿sí? A veces se utilizan las sangrías izquierda y derecha porque estamos tal vez citando un texto. O para otros formatos, estos, como siempre les digo, depende del tipo de documento que estén haciendo y el formato que sea necesario aplicar. Pero entonces nosotros vemos aquí que esta herramienta lo que hace es me genera este espacio aquí entre el margen, ¿sí? Y donde comienza el texto, lo mismo a la izquierda. Vamos a hacer lo mismo con el segundo párrafo. Vamos a utilizar en este caso la regla. Si no la están viendo, en vista, aquí tenemos para seleccionar regla, fíjense cómo se modifica y me muestra la regla superior y la de los costados, la regla horizontal y vertical. Vamos a modificarlo de aquí. La regla tiene esta herramienta. Si yo me paro ahí con el puntero del mouse, me muestra un cuadro de texto donde me informa cuál es la función de este objeto, como cuando me paro en cursiva, como cuando me paro en otras herramientas, ¿sí? Vamos entonces a pararnos en esta flechita que mira hacia arriba, que dice sangría izquierda. Hacemos un clic, mantenemos apretado y nos llevamos
el texto hasta donde lo precise. Ahí creo que estamos en 2, ¿sí? Aquí 1, 2, y vamos a hacer lo mismo con el lado derecho. Vamos a agarrar esta flechita que mira hacia arriba, que dice sangría derecha, y nuevamente la vamos a llevar, en este caso a la misma altura del párrafo de arriba. Entonces acá lo que yo estoy haciendo es modificando sangría con esta herramienta, que son estas flechitas que están en la regla, o insisto, selecciono, podemos ir con párrafo acá en la esquina derecha inferior del campo, o con clic derecho, párrafo. Es lo mismo, son diferentes maneras de entrar a una herramienta. Sangría. Otra herramienta que vamos a ver es también una sangría, pero una sangría especial, que es sangría de primera línea. Muchas veces habrán visto en diferentes textos que hay un espacio desde donde está alineado el texto. En la primera línea nada más, en el primer renglón, hay un pequeño espacio. Habrán visto esto. Acá vamos a hacer lo mismo. Seguramente al leer diferentes tipos de textos, insisto, habrán visto que hay un pequeño espacio entre la alineación vertical del texto y donde empieza. Sangría de primera línea. Es una sangría como aplicamos recién, un espacio como aplicamos recién, pero esta es puntualmente para la primera línea, que lo podemos llamar desde aquí, también desde la regla. También podemos hacer clic derecho, abrimos párrafo, y aquí tenemos sangría especial. Vamos a poder abrir, se despliega un menú, le decimos que primera línea 1.25, le vamos a dar un centímetro, aceptar. Vamos a seleccionar este párrafo de aquí abajo, vamos a ahora entrar a la herramienta desde aquí, la ventana que se abre es la misma, sangría especial, primera línea en 1 centímetro, aceptar. Aquí abajo hay una vista previa, fíjense que yo voy moviendo, voy modificando la cantidad de centímetros, milímetros que quiero, y me va haciendo una vista previa de cómo va a quedar la modificación. Lo vamos a dejar también en 1 centímetro, aceptamos los cambios. Entonces se genera este pequeño espacio que, como les digo, en muchos textos, ¿sí?, tienen un pequeño espacio ahí. A veces no hace falta, a veces sí, eso, insisto, depende del tipo de texto que estén utilizando. Muy bien. Tenemos entonces sangría izquierda y derecha, sangría de primera línea, y déjenme hacer memoria cuál era la otra herramienta que íbamos a utilizar. ¿Te acordás, hijo, cuál era la otra herramienta que dije que íbamos a utilizar? No se acuerda. Muy bien. Vamos a utilizar para párrafo. No, ese no. Vamos a utilizar viñetas. No, viñetas y numeración lo vamos a hacer en otro. No me acuerdo cuál era la otra herramienta. Ya me acordé cuál es la otra herramienta. Es bordes. Vamos a aplicarle bordes a los párrafos. Aquí tenemos entonces nuestro primer párrafo. Vamos a aplicarle un borde. Fíjense, a ver si se puede apreciar. Borde inferior, se dibuja una línea en la parte inferior del párrafo. Borde superior, izquierdo, derecho, sin borde. Si lo tuviera me los quita.
todos los bordes o bordes externos. En este caso funciona de la misma manera. Internos no hay. Vamos a ponerle bordes externos. Fíjense que se le dibuja entonces un borde al párrafo, que no es borde de hoja, ni se está aplicando a una sola letra, ni se está aplicando a una palabra. Se va a aplicar a el párrafo, desde donde comienza hasta donde termina. Vamos a aplicarle un borde a este. Vamos a ir con esta herramienta porque voy a hacer, lo tenemos por aquí, párrafo. Ajá, puede ser acá, bordes y sombreado. Muy bien. Como siempre les digo, siempre hay algunas herramientas que están bien a mano, pero si yo necesito especificar alguna otra función que no está en las que están a simple vista, hay donde poder abrir una ventanita y modificar eso más personalizadamente. A este párrafo de los homínidos vamos a utilizar una línea, no la línea continua, sino que vamos a utilizar estas liñitas. Vamos a aumentarle el grosor. Vamos a usar 1,5. Ya que estamos, vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle azul. Aceptamos. Y ahí se hace un borde. Como yo quería. Este me queda medio feo. Vamos a cambiarle bordes y sombreado. Vamos a utilizar la línea de puntos. Color le vamos a poner alguno que se vea bien, un verde. Ancho vamos a utilizar el 1,5 también. Aceptamos. Ahí tengo un borde para el párrafo y aquí me quedaron distintos. Bien, vamos a arreglar las sangrías estas. Izquierda, derecha 2, primera línea 1, izquierda 2, derecha 2, primera 1, aceptar. Ahí está, ahí quedaron alineados. Esa era la herramienta que hace un ratito, perdón, no me estaba acordando. Otra herramienta del campo párrafo, ¿sí? Entonces, aplicamos sangrías, el espacio entre el margen y donde empieza el texto. Sangría de primera línea, este espacio en el primer renglón del párrafo, y bordes de párrafos, ¿sí? Hasta aquí entonces este trabajo práctico. Nos vemos en el próximo.